Buenas noches a todos. La primavera árabe podría estar regresando. Ahora bien, miren, un levantamiento rebelde en Siria ha derrocado oficialmente al régimen de Assad. Ahora están trabajando en el proceso de transición hacia un nuevo gobierno. El presidente electo Donald Trump está advirtiendo a los Estados Unidos que no intervenga. Trump dice que este no es un conflicto de Estados Unidos. Biden sugiere lo contrario. De hecho, ya estamos siendo un poco involucrados. Él dice que esta es una gran oportunidad porque miren, hay un vacío de poder en este momento. Ahora sobre Trump, ayer apareció en el programa Meet the Press, diciendo que muy probablemente otorgará indultos a los involucrados en el 6 de enero, el primer día de su administración. Lo está diciendo públicamente una vez más. También confirmó su plan para el primer día: poner fin a la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos e incluso considerar enviar de regreso a las personas con sus familias, incluso si son ciudadanos estadounidenses, si así lo eligen. Déjenme saber sus opiniones sobre los planes de Trump para el primer día en los comentarios. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Déjenme saberlo. Ahora miren, en otras noticias maja, la agenda Hacer América Saludable otra vez parece estar llegando temprano. Al parecer, la FDA podría prohibir el colorante rojo artificial, incluso antes de que Trump asuma el cargo. Hablamos de estos temas y más hoy, así que vamos a entrar en detalle. Ahora primero sobre Siria, parece que la primavera árabe está regresando. Tal vez recuerden esas rebeliones en toda la región árabe, donde derrocaron a Muammar Gaddafi en Libia y así sucesivamente. Terminó en Siria. Y ahora un levantamiento rebelde en Siria ha derrocado oficialmente al régimen de Assad. Ocurrió muy rápidamente. El país se convirtió en el foco de los levantamientos en 2015, nuevamente durante la primavera árabe. Las personas estaban derrocando dictadores en toda la región. Estaba comenzando a acercarse a las fronteras de China. El PSC se estaba alarmando. También comenzó a acercarse a las fronteras de Rusia. Rusia comenzó a alarmarse. Y como estaban preocupados por levantamientos en sus propios países, vieron la primavera árabe como algo que debían de tener para mantener su propia estabilidad. Terminó en Siria, principalmente debido a la intervención rusa. Y tal vez recuerden lo que ocurrió con eso. Eso dio lugar a ISIS. También provocó la migración masiva de refugiados sirios hacia Europa. Y ahora miren, con un vacío de poder en curso, Rusia e Irán, las dos principales fuerzas interesadas en esta situación, están atrapadas en sus propios conflictos. A pesar de todo esto, parece que las revueltas han regresado. En medio de este conflicto que está surgiendo, el presidente electo Donald Trump está advirtiendo a los Estados Unidos que no se involucren. Trump sugiere que este no es un conflicto de Estados Unidos. Básicamente dice que si Rusia, Irán o cualquier otro quieren pelear ahí, que lo hagan, que no nos metamos. Eso es lo que está diciendo Trump. Biden está diciendo lo contrario. Biden lo ve como una gran oportunidad. De hecho, ya hemos comenzado a atacar algunos objetivos en Siria mientras hablamos. Ahora miren, la ubicación del presidente sirio Bashar al-Assad es actualmente desconocida. Al principio hubo informes que sugerían que tal vez intentó escapar en un avión. Ese avión desapareció. Déjenme mostrarles un poco de lo que informó Express Ayuki. El avión de transporte operado por Syria Air desapareció del rastreo de vuelos en medio de la incertidumbre sobre el destino del presidente sirio Bashar al-Assad. Se dice que Assad, quien ha servido como presidente desde julio del año 2000, aparentemente huyó de Damasco, la capital de Siria, después de un avance relámpago de los combatientes rebeldes que llegaron a las afueras de la ciudad capital temprano en la mañana del domingo. Hay actualizaciones sobre esto, ya se las daré, pero se informa que no está claro si la aeronave dejó de transmitir o si algún incidente desconocido obligó al avión a aterrizar. Ahora parece que simplemente dejó de transmitir porque Assad ha aparecido en Rusia. Supuestamente está recibiendo asilo allí. Vamos a ver qué pasa. Esto también podría ser solo desinformación. En tiempos de guerra, amigos, nunca se sabe, seamos honestos, ¿verdad? Hay mucho humo y espejos cuando se trata de conflictos bélicos. Así que realmente no sabemos. Solo lo sabemos porque Rusia lo dice. Podrían ser más humo y espejos. Esto es importante porque Siria, bajo el mando de Assad, estaba ligada tanto a Rusia como a Irán y por extensión a China. Ambos países, Rusia e Irán, podrían ahora verse arrastrados al conflicto o arriesgarse a perder una posición clave en el Medio Oriente, o incluso algo más grande, enfrentar rebeliones similares a la primavera árabe, algo que estaban tratando desesperadamente de evitar porque también estaba comenzando a provocar levantamientos en sus propios territorios. Esto representaba una amenaza para su poder. Ahora, The Wall Street Journal dijo lo siguiente:
una ofensiva rebelde que avanza rápidamente en Siria, amenaza con despojar a Rusia de un punto estratégico clave, Siria, que Moscú ha utilizado durante una década para proyectar poder en el Medio Oriente, el Mediterráneo y el continente africano. Señalaron que esto también desafía los esfuerzos del presidente ruso, Vladimir Putin, por presentar a Moscú como líder de un orden global alternativo que compita con el liberalismo occidental, y su defensa del régimen sirio como prueba de una resistencia exitosa contra el dominio estadounidense en la región. Además, su defensa del régimen sirio había sido utilizada como ejemplo de resistencia exitosa contra el dominio estadounidense en la región. Indicaron que la Fuerza Aérea Rusa ha estado apoyando a las fuerzas del gobierno sirio mediante ataques aéreos en posiciones rebeldes. Por otro lado, los Estados Unidos han participado en algunos ataques aéreos en sentido contrario, lo que sugiere que estamos involucrados en cierta medida. También Israel ha estado participando en estos ataques. Asimismo, mencionaron que el ejército ruso planea realizar ejercicios navales en el mar Mediterráneo, según informó la agencia estatal rusa TASS. Es importante destacar que Siria se convirtió en un símbolo para los tiranos que buscan mantenerse en el poder. Básicamente demostró que podían conservar su autoridad si se alineaban con este orden mundial alternativo, liderado principalmente por Rusia, China e Irán. Cuando un país es sancionado o excluido del orden mundial normal por abusos contra los ciudadanos u otras razones, tienden a recurrir a este orden alternativo, donde los abusos a los derechos humanos, la tiranía y similares no afectan las relaciones comerciales o diplomáticas. El Partido Comunista Chino ha desarrollado sistemas bancarios alternativos, otros sistemas financieros e incluso rutas comerciales internacionales entre estos países, creando un pseudo-orden mundial paralelo bajo sus narrativas. La premisa principal es: haz lo que quieras con tus ciudadanos, no nos importa mientras no nos critiques. Ese es el tipo de orden mundial alternativo del que estamos hablando. Siria fue un ejemplo de esto porque mientras las rebeliones recorrían toda la región, derrocando dictadores y tiranos, el proceso se detuvo en Siria. Rusia demostró que podía proteger a un dictador contra su propia ciudadanía si se alineaba con su orden mundial alternativo, pero eso ahora ha llegado a su fin. Esto demuestra que Rusia ya no puede mantener esa protección. Y para los países que confiaban en esa protección, esto es una advertencia directa. Rusia mantiene una base militar clave en Siria. Hubo informes de que incluso sus tropas estaban bajo fuego. Otros informes mostraron que los rebeldes estaban atacando objetivos iraníes e incluso tomaron el control de la embajada iraní. Esto será crucial para ambos países porque si quieren salvar su reputación tendrán que intervenir. Sin embargo, ninguno de los dos está en posición de realizar una intervención importante en este momento. Irán ha estado agotando sus recursos, incluidos sus cohetes, en su guerra por delegación con Israel, especialmente debido a Hezbollah, pero también por algunos de los contraataques que han estado lanzando. Se están quedando sin dinero. Rusia correría el riesgo de repetir la invasión soviética de Afganistán si entrara en una guerra abierta con los rebeldes, especialmente ahora que Assad ya ha sido derrocado, lo que significa que los rebeldes tienen un punto de apoyo en la región. Recuerden lo que sucedió con Rusia durante la época de la Unión Soviética. Invadieron Afganistán, como también lo hicimos nosotros mucho después. Estados Unidos y la CIA respaldaban a los muyahidines, ¿verdad? Si quieren ver una versión interesante de la historia, miren Rocky III, donde los valientes muyahidines luchaban contra los comunistas en Afganistán. No estoy bromeando. Estados Unidos, por supuesto, les suministraba armas mientras luchaban contra los rusos durante la época de la Unión Soviética, y eran vistos como una especie de línea de defensa contra toda la incursión soviética. Eso terminó drenando muchos recursos de Rusia. La guerra en Afganistán para Rusia, nuevamente durante la época soviética, fue devastadora económicamente y también agotó a muchas de sus tropas. Podríamos decir que Ucrania se ha convertido en el nuevo Afganistán para la Rusia actual, pero si se ven arrastrados a un segundo conflicto, especialmente uno que involucre insurgencia, donde la gente pelea por razones religiosas, sería una guerra muy larga y difícil. Incluso para Estados Unidos, nuestro conflicto más largo en la historia fue de naturaleza similar. Esta no sería una guerra fácil de ganar, lo que significa que sería un enorme desgaste para ellos, y probablemente no tienen los recursos necesarios para afrontarla. Están en una posición muy difícil. Lo que probablemente ocurra ahora será una lucha por quién controla la transición de poder y quién dicta la nueva forma de gobierno que se establecerá. En este punto, no está claro hasta qué nivel intervendrá Estados Unidos.
En este momento, Joe Biden está lanzando algunos ataques en la región y sugiriendo que esto es una gran oportunidad debido al vacío de poder en la zona. Si alguien logra que Siria se incline hacia Occidente, esto cambiaría la dinámica de gran parte del Medio Oriente. Si Siria se inclina hacia el otro lado, esto mantendría el dominio de Rusia, China e Irán en esa región. Ahora, el presidente electo Donald Trump emitió una declaración diciendo que Estados Unidos debería mantenerse al margen. Él dice que no es nuestra lucha. Esto es lo que Trump dijo en una declaración oficial. Dijo: los combatientes de la oposición en Siria, en un movimiento sin precedentes, han tomado el control total de numerosas ciudades en una ofensiva altamente coordinada. Por cierto, lo hicieron muy rápidamente. Y agregó: ahora están en las afueras de Damasco, obviamente preparándose para dar un gran paso hacia la eliminación de Assad. Emitió esta declaración justo antes de que ocurriera. Desde entonces, efectivamente lo lograron. Trump mencionó que Rusia, debido a su enredo en Ucrania y con la pérdida de más de 600,000 soldados, parece incapaz de detener esta literal marcha a través de Siria, un país que han protegido durante años. Dijo que este es el escenario donde el expresidente Obama se negó a cumplir su compromiso de proteger la línea roja en la arena, y todo se descontroló cuando Rusia intervino. Pero ahora, al igual que posiblemente Assad, Rusia podría estar siendo obligada a salir, y esto podría ser lo mejor que les pueda pasar. Trump añadió: nunca hubo mucho beneficio para Rusia en Siria, más allá de hacer que Obama pareciera muy incompetente. En cualquier caso, Siria es un desastre, no es nuestro amigo, y Estados Unidos no debería tener nada que ver con esto. No es nuestra lucha. Dejen que las cosas se desarrollen, no se involucren. Ahora bien, la situación en Siria es muy complicada. La primavera árabe del 2015 notablemente fue detenida por la intervención rusa en Siria. Rusia mantuvo esa posición, como dijo Trump, mayormente para hacer quedar mal a Estados Unidos. Mencionó a Obama, fue a Estados Unidos en general. Trump señaló que esto llevó también al surgimiento de organizaciones terroristas, incluyendo ISIS. Tal vez recuerden que, debido a esa rebelión, grupos terroristas formaron ISIS, el Estado Islámico, en toda esa región, inicialmente en Siria. También provocó la migración masiva de refugiados sirios hacia Europa Occidental. Hubo acusaciones de que Assad mismo lo hacía intencionalmente como una forma de migración armada para desestabilizar Europa Occidental y, además, sembrar terroristas en Europa. Muchos grupos afirmaron públicamente que estaban entrenando y enviando terroristas a Europa junto con las caravanas de migrantes. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu también emitió una declaración. Afirmó que el levantamiento rebelde en Siria es resultado de las acciones de Israel para debilitar la influencia iraní, especialmente atacando a las organizaciones terroristas de Hezbollah. Por supuesto, Hezbollah, siendo uno de los principales grupos involucrados en actividades terroristas en todo el Medio Oriente y también en América Latina, representa un gran movimiento. Si están desmantelando esa organización, significa que algunos de los sistemas de control por delegación han sido eliminados. Además de eso, Israel también destruyó las fábricas de armas químicas en Siria. Ellos destruyeron las fábricas para evitar que las armas químicas cayeran en manos de los rebeldes. Como Trump ha señalado, nuevamente no sabemos realmente hacia dónde se inclinarán los rebeldes. Históricamente, cuando los rebeldes toman el control de uno de estos países, tienden a ser igual de extremos que los anteriores, seamos honestos. Además, ya está surgiendo el problema de que están instituyendo la ley Sharia y parecen estar moviéndose en esa dirección, parecen pertenecer a esa rama. Ahora bien, en otras noticias, Trump está confirmando nuevamente sus planes de otorgar indultos a las personas arrestadas por las protestas y disturbios del 6 de enero. Esto ocurrió durante una entrevista en el programa Meet the Press de NBC el domingo pasado. Trump también sugirió que los indultos podrían no extenderse a las personas que actuaron con violencia, aunque dijo que hay algunas salvedades al respecto. Miren esto. Prometió indultar a aquellos que atacaron el Capitolio el 6 de enero. ¿Sigue comprometiéndose a cumplir con esa promesa? Estamos revisándolo ahora mismo. Lo más probable es que sí. Esas personas han sufrido mucho y tal vez haya algunas excepciones. Tengo que analizarlo. Pero si alguien fue radical, loco, puede que haya personas de Antifa ahí. No lo sé. Estas personas están viviendo en un infierno y creo que es muy injusto. Lo más probable es que lo haga muy rápido.
Recuerden lo que pasó con muchas de las personas que fueron acusadas de crímenes relacionados con las protestas y disturbios del 6 de enero. Muchas de ellas no entraron al edificio del Capitolio, pero fueron acusadas de todos modos. Algunas fueron acusadas de delitos como interrumpir un procedimiento oficial, un crimen que nunca antes se había procesado de esta manera. Originalmente se trataba de la destrucción de pruebas y estaba relacionado con crímenes financieros en el caso de Enron. Esta fue una interpretación única y nunca antes vista de una ley. A muchas personas se les amenazó con ser acusadas de esto, lo cual sería un delito grave que podría llevarlo a la cárcel por aproximadamente 10 años. Muchos de ellos aceptaron acuerdos de culpabilidad para evitar enfrentar penas de hasta 10 años en prisión. Incluso antes de llegar a ese punto, debido a la forma en que se manejaron los casos, muchos estuvieron encarcelados indefinidamente mientras esperaban sus juicios. Hubo debates sobre si eso era legalmente válido, ya que no se puede detener a las personas indefinidamente de esa manera. Muchos fueron mantenidos en confinamiento solitario. Hubo argumentos de que esto constituía abusos a los derechos humanos, ya que Amnistía Internacional y otros grupos habían calificado previamente esta práctica como una forma de tortura. Además, como esto ocurrió durante la pandemia de COVID-19, muchos tuvieron que usar mascarillas todo el tiempo. Se presentaron serias acusaciones sobre cómo se manejaron estos casos. Parece que Trump investigará cómo se llevaron a cabo estos procesos y a cada persona involucrada en ellos. En este punto, recuerden que la Corte Suprema determinó que la interpretación de la ley sobre la interrupción de un procedimiento oficial fue utilizada de manera errónea contra los involucrados en los eventos del 6 de enero. Esto significa que probablemente muchos fueron detenidos ilegalmente bajo una interpretación novedosa y falsa de la ley, lo que les da una vía legal para impugnar lo que les sucedió e incluso presentar demandas. Veremos a dónde lleva esto. Sin embargo, debido a que muchos aceptaron acuerdos de culpabilidad, Trump fue cuestionado sobre estas personas. Esto es lo que dijo. 169 de ellos se declararon culpables de agredir a policías, 900 se declararon culpables de otros delitos. ¿También serán elegibles para un indulto de su parte? Porque no tenían otra opción. Escuche, es un sistema muy duro. Vi casos de personas que ni siquiera entraron al edificio y fueron condenadas. Y los policías decían, pasen, pasen. ¿Saben? Los policías decían, pasen. Mire, conozco el sistema. El sistema es muy corrupto. Le dicen a una persona, vas a ir a la cárcel por 2 años o por 30 años. Y estas personas ven cómo sus vidas enteras han sido destruidas. Durante 2 años han sido destruidas. Pero el sistema es un sistema muy cruel. Está bien, sigamos. Voy a revisar todo. Vamos a analizar cada caso individual, sí. Pero voy a actuar muy rápido. ¿Dentro de los primeros 100 días? ¿El primer día? El primer día. El primer día. Sí, estoy pensando en el Emitir primer estos día. indultos. Estas personas han estado ahí. ¿Cuánto tiempo? 3 o 4 años. Ahora, Trump también está sugiriendo que los miembros del Comité Selecto de la Cámara sobre el 6 de enero deberían enfrentar posibles cargos, especialmente por eliminar testimonios. Esto es importante porque quizás recuerden lo que pasó con este comité del 6 de enero. No fue técnicamente bipartidista en el sentido normal. Los individuos del lado republicano que fueron propuestos por los republicanos para ser parte del comité fueron rechazados por este. Se negaron a permitir su participación. En su lugar, los demócratas seleccionaron a 2 republicanos que previamente habían votado a favor de destituir a Trump. Así, formaron un comité con individuos que tenían un sesgo preestablecido contra Trump, lo cual no representaba los intereses completos del Partido Republicano. Hubo debates sobre la legalidad de la manera en que se formó este comité. ¿Y qué hicieron después? Bueno, comenzaron a traer personas para testificar. Se ha demostrado que algunas de esas personas mintieron bajo juramento. También se mostró que algunas de las pruebas en video que presentaron fueron editadas de manera selectiva, como por ejemplo, eliminando el audio de videos que podrían haber demostrado la inocencia de algunas personas. Al eliminar el audio, hicieron que parecieran culpables. También editaron partes de los videos que se mostraron al público y a la prensa, donde el contexto completo habría demostrado que no pasó nada, pero editaron los videos de tal manera que parecieran incriminatorios. Estaban alterando y manipulando pruebas.
No solo eso, sino que después de las investigaciones eliminaron pruebas, lo que también podría ser un delito. Nuevamente, incluso hay evidencia de que algunas personas posiblemente mintieron bajo juramento. Por lo tanto, existen muchas posibles repercusiones legales contra todas las personas involucradas en eso. Además, crearon lo que parecía un documental al nivel de Hollywood, un video detallando sus hallazgos y lo publicaron al público. De hecho, contrataron a alguien de la industria de Hollywood para hacerlo, lo que hizo que pareciera más propaganda que una verdadera investigación legal. Esto probablemente será un punto de investigación, como ahora está diciendo Donald Trump. Mientras tanto, en esa misma entrevista en Meet the Press, Trump reiteró sus planes de proteger la frontera y actuar contra la inmigración ilegal inmediatamente después de asumir el cargo. Veamos. Vamos a hacer algo muy fuerte y poderoso con la frontera. Será nuestra primera señal a Estados Unidos de que no estamos jugando. Tenemos millones de personas entrando, como saben, y muchas de ellas no deberían estar aquí. La mayoría no debería estar aquí. Básicamente lo que Trump está diciendo es que se acabaron los juegos. En cuanto a la seguridad fronteriza, esto es lo que ha ocurrido. Las personas violan abiertamente las leyes de Estados Unidos, entran aquí, esperan beneficios, se aprovechan del sistema, tienen hijos aquí, los hijos se convierten en ciudadanos, y luego dicen, ¿cómo se atreven a intentar deportarme si tengo una vida aquí? ¿Cómo se atreven a intentar deportarme si, aunque violé su ley, construí una vida aquí, tengo hijos que ahora son ciudadanos, y así sucesivamente? Trump está sugiriendo que Estados Unidos necesita tener leyes. Si va a tener un país, necesita tener leyes. Y sí, hacer cumplir las leyes a menudo significa separar a una persona y encarcelarla. Si pone a un hombre en la cárcel, es probable que tenga una familia. Y sí, va a separar a ese padre de sus hijos o a ese esposo de su esposa. Así es como funciona la aplicación de la ley. Pero si permite que ciertos crímenes se sigan violando, ¿cómo puede tener un Estado de derecho? Ese es el problema principal. El problema con la inmigración ilegal masiva es que se ha permitido durante tanto tiempo sin consecuencias que las violaciones se han vuelto generalizadas. Trump argumenta que si no se hace nada para corregir estas violaciones rampantes de la ley estadounidense, no tendremos país. Trump también confirmó sus planes de terminar con la ciudadanía por nacimiento, que permite que una persona se convierta en ciudadana de los Estados Unidos simplemente por haber nacido en el país, incluso si sus padres son inmigrantes ilegales. Veamos. Prometió terminar con la ciudadanía por nacimiento el primer día. ¿Ese sigue siendo su plan? Sí, absolutamente. Pero la 14ª enmienda dice que, cito, todas las personas nacidas en los Estados Unidos son ciudadanos. ¿Puede superar la 14ª enmienda? Bueno, tendremos que lograr un cambio. Tal vez tengamos que volver al pueblo, pero tenemos que terminar con eso. Somos el único país que lo tiene. ¿A través de una acción ejecutiva? ¿Sabes? Somos el único país que lo tiene. Si alguien pone un pie, solo un pie, ni siquiera necesitan los dos. En nuestro territorio, felicidades. Ahora eres ciudadano de los Estados Unidos de América. Sí, vamos a terminar con eso porque es ridículo. ¿A través de una acción ejecutiva? Bueno, si podemos, a través de una acción ejecutiva. Planeaba hacerlo con una acción ejecutiva, pero primero tuvimos que arreglar lo del COVID, siendo honesto contigo. Tenemos que terminar con esto. Ahora bien, esta política de terminar con la ciudadanía por nacimiento podría ser un problema constitucional. El desafío radica en que la 14ª enmienda respalda la ciudadanía por nacimiento. Esta enmienda fue establecida al final de la Guerra Civil. En ese momento, el argumento legal era que los esclavos africanos deberían ser enviados de regreso a África. La Constitución los protegió de eso al establecer que, si nacieron en los Estados Unidos, eran ciudadanos estadounidenses. La idea de la ciudadanía por nacimiento está profundamente arraigada en la Constitución. Sin embargo, Trump sugiere que se podría cambiar a través de la interpretación, ya que existen desafíos en torno a esto. El caso judicial original relacionado con la interpretación moderna de la ciudadanía por nacimiento tuvo lugar poco después de la Guerra Civil. Involucraba a un individuo de origen chino cuyos padres eran inmigrantes, o en términos legales, inmigrantes. Este individuo nació en San Francisco, y debido a ese argumento, ese individuo fue considerado ciudadano estadounidense. El caso llegó a los tribunales, que determinaron que, al haber nacido en Estados Unidos y construir su vida aquí, era ciudadano estadounidense. El problema que enfrentamos ahora es que la inmigración ilegal masiva
ha creado un nuevo tipo de desafío para Estados Unidos. En aquella época, a finales del siglo XIX y principios del XX, la situación era muy diferente. No había un problema de inmigración ilegal masiva, ni existía un sistema de bienestar social amplio que incentivara a las personas a venir aquí sin ser miembros productivos de la sociedad. Ese era el gran argumento en aquel entonces. Ahora veremos qué sucede, ya que Trump argumentará que Estados Unidos está siendo invadido y a partir de eso podría hacer una declaración para usar al ejército con el propósito de deportar personas. Esto podría generar nuevos argumentos constitucionales y posiblemente nuevas interpretaciones de la Constitución, lo que podría abrir excepciones sobre la amplitud de la ciudadanía por nacimiento. Otro tema central en esta discusión sobre inmigración ilegal es el estatus mixto de las familias. Se le preguntó a Trump qué haría con las familias donde, por ejemplo, ambos padres están aquí ilegalmente, pero los hijos son ciudadanos porque nacieron aquí. Además, existe el caso de hoteles donde las mujeres pueden dar a luz y de inmediato sus hijos se convierten en ciudadanos estadounidenses, permitiéndoles obtener beneficios, o situaciones en las que una mujer embarazada cruza la frontera ilegalmente, da a luz en un hospital estadounidense y debido a esto no paga los costos hospitalarios. Luego regresa a México, pero el hijo es ciudadano estadounidense y no tuvo que asumir gastos médicos. Esto es algo que ocurre con frecuencia. A Trump se le preguntó sobre este tema y esto fue lo que dijo. El señor zar de la frontera, Tom Homan, dijo que podrían ser deportados juntos. Correcto. ¿Eso es lo que planea? Así mantienes. Bueno, no quiero separar familias. Entonces, la única manera de no separar a la familia es mantenerlos juntos y tienes que enviarlos a todos de regreso. ¿Incluso a los niños que están aquí legalmente? Bueno, ¿qué vas a hacer si quieren quedarse con el padre? Mira, tenemos que tener reglas y regulaciones. Siempre se puede encontrar una solución como, sabes, esto no funciona, aquello no funciona. No tenemos que separar a las familias. Perdón, Kristen. No tenemos que separar familias. Enviaremos a toda la familia de manera muy humana al país de donde vinieron. Así, la familia no se separa. Entonces, ¿no más separaciones familiares? ¿No está reviviendo la política de tolerancia cero? Bueno, depende de la familia. La familia puede decir, prefiero que papá se vaya y nosotros nos quedamos aquí. En ese caso, tienen esa opción. Básicamente, esto significa que probablemente veremos muchos argumentos constitucionales sobre la naturaleza de la inmigración ilegal y también las deportaciones. Cuando Trump sugiere que se deporta a la familia junta, parece estar diciendo que si ambos padres son deportados porque son inmigrantes ilegales y el niño es ciudadano estadounidense, pueden enviar al niño con ellos o el niño puede elegir quedarse en los Estados Unidos con un tutor legal. Nuevamente, si se trata de un niño de 5 años o un bebé, probablemente no se le dejará solo en los Estados Unidos. Es probable que tenga que ir con los padres. Trump sugiere que los padres tendrán que irse de una forma u otra si están aquí ilegalmente, pero tal vez se considerará quién será el tutor legal del niño. Si los padres quieren llevar a su hijo con ellos, pueden enviarlo con ellos. El niño probablemente conservará su ciudadanía, lo que significa que podría tener una forma de regresar a los Estados Unidos en el futuro. La otra alternativa es que uno de los padres sea un inmigrante ilegal y el otro no. En ese caso, el inmigrante ilegal será deportado. Nuevamente dependerá de la situación específica. Esto no significa que si una pareja casada tiene un miembro que es un inmigrante ilegal buscando la ciudadanía, necesariamente será deportado, porque eso se maneja de otra forma, como Trump ha mencionado previamente. Si un inmigrante ilegal se casa con un ciudadano estadounidense, tiene un camino hacia la ciudadanía. Dicho esto, amigos, estaremos atentos. La frontera será un tema muy importante en los primeros 100 días de Trump en el cargo. Esto incluso se está extendiendo ahora a Canadá. Canadá también está adoptando una postura muy firme contra la inmigración ilegal, e incluso Europa está cambiando su actitud al respecto. Veremos hacia dónde lleva esto. Ahora, en otras noticias, un documento militar desclasificado está circulando nuevamente. Un informe de inteligencia del Ejército de Estados Unidos encontró evidencia de que el alma humana existe eternamente y que los recuerdos se conservan a través de las diferentes vidas del alma. Amigos, este es un estudio del Ejército de los Estados Unidos que ha sido desclasificado. Déjenme mostrarles esto. El Daily Mail dijo lo siguiente:
Un estudio realizado por la inteligencia del Ejército de los Estados Unidos ha sugerido que la reencarnación es real porque la conciencia nunca muere. Titulado Análisis y Evaluación del Proceso Gateway, el informe de 29 páginas fue redactado por el teniente coronel Wayne M. McDonnell del Ejército de los Estados Unidos en 1983. Fue desclasificado por la CIA en 2003. El informe señala que este alucinante estudio oficial del Pentágono, un informe militar oficial, fue encargado para comprender mejor lo que estaban haciendo sus colegas de inteligencia del ejército, al enviar personal a un pequeño instituto en Charlottesville, Virginia, que trabajaba en lo que llamaron la Experiencia Gateway, un gran proyecto en ese momento. Señalaron que esto ocurre cuando la conciencia regresa al absoluto. En la jerga de Monroe, se refiere a un reino fuera del espacio-tiempo. Lleva consigo todos los recuerdos acumulados a través de la experiencia en la realidad. Según el informe, los hallazgos del instituto indican que los recuerdos pasan de vida en vida a través de la reencarnación. Ahora bien, explican por qué mencionan la reencarnación y no solo la eternidad del alma. Dicen que muchos de los casos involucraban a niños menores de 5 años que aseguraban recordar memorias de una vida anterior que afirmaban haber vivido. En este sentido, existen grandes colecciones de estudios similares realizados por el Ejército y la CIA a lo largo de los años que han sido desclasificados. Son bastante sorprendentes e interesantes. Tómenlo como quieran, claro. Sé que muchas religiones no incluyen la reencarnación en sus creencias. Este tema incluso fue parte de un gran debate en el cristianismo hasta aproximadamente el año 500 después de Cristo. De nuevo, la idea de la reencarnación fue eliminada de la religión cristiana durante el Quinto Concilio de Nicea. Hubo argumentos de que formaba parte de la fe antes de ese evento. También me han dicho personalmente judíos ultraortodoxos que aún creen en la reencarnación como parte de la Torá, que sería el Antiguo Testamento de la Biblia. Pero claro, siendo un tema religioso, creo que la mayoría de las personas tiene sus propios entendimientos sobre estas cosas. En lo personal, me parece interesante que el Ejército de los Estados Unidos pueda haber encontrado evidencia de la existencia del alma humana. Eso me resulta especialmente fascinante, aunque de nuevo, algunos de estos documentos son bastante extravagantes. Es increíble el tipo de investigaciones que han estado haciendo estas organizaciones. Ahora bien, en otras noticias, una corte de apelaciones confirmó la decisión de prohibir TikTok en los Estados Unidos, a menos que su empresa matriz china decida venderlo. NPR informó lo siguiente: el camino ha sido despejado. Dice que una corte federal de apelaciones el viernes confirmó una ley que prohíbe TikTok a nivel nacional en los Estados Unidos. Esto se aplicará a menos que la aplicación de videos virales sea vendida por su empresa matriz con sede en China. Además, rechazaron los argumentos de TikTok de que esta medida viola los derechos de libertad de expresión de millones de estadounidenses. En su fallo, la Corte señaló que fue precisamente por el alcance expansivo de TikTok que tanto el Congreso como el presidente, Joe Biden, determinaron que desvincular la aplicación del control de China es esencial para proteger nuestra seguridad nacional. En su opinión, la Corte escribió que la propiedad de TikTok por parte de ByteDance, una empresa con sede en China, representa una amenaza para la seguridad nacional que supera las preocupaciones sobre la libertad de expresión planteadas por TikTok. La Corte dijo lo siguiente, cito: la primera enmienda existe para proteger la libertad de expresión en los Estados Unidos. En este caso, el gobierno actuó únicamente para proteger esa libertad de una nación adversaria extranjera y para limitar la capacidad de ese adversario de recopilar datos sobre las personas en los Estados Unidos. Un portavoz de TikTok afirmó que la empresa planea apelar ante la Corte Suprema. En mi opinión, TikTok solo podría presentar un argumento válido bajo la primera enmienda si protegiera absolutamente la libertad de expresión. TikTok no lo hace. Si ingresa a TikTok e intenta criticar al Partido Comunista Chino, descubrirá que TikTok, de hecho, restringe la libertad de expresión. Entonces, a menos que quieran convertirse en una aplicación de libertad de expresión absoluta, este argumento es completamente absurdo. Cabe destacar que si abriéramos una página allí y tratáramos de criticar al Partido Comunista Chino, nos prohibirían en un instante. TikTok de ninguna manera representa la libertad de expresión, aunque afirmen lo contrario. El problema principal no es necesariamente TikTok, sino su empresa matriz, ByteDance. Personalmente señalaría al exdirector ejecutivo de ByteDance, de hecho, el fundador, quien emitió públicamente una declaración en China, nuevamente con ByteDance,
diciendo que apoyará las agendas del Partido Comunista Chino y utilizará sus empresas para hacer cumplir las leyes del PSC, especialmente promoviendo el socialismo chino y otras políticas. Escribió una disculpa pública por no implementar lo suficiente las agendas del PSC justo antes de que TikTok llegara a los Estados Unidos. Por lo tanto, señalaría sus declaraciones públicas como evidencia de que TikTok opera como un agente del Partido Comunista Chino, o al menos que ByteDance lo hace. Ahora bien, Trump ha sugerido que no apoya la prohibición de TikTok, pero también ha indicado que cree que algo debe hacerse. El designado por Trump en la FCC, Comisión Federal de Comunicaciones, ha dicho, sin embargo, que quiere prohibir TikTok. Recuerden también que bajo la orden judicial actual, técnicamente no es necesario prohibir la aplicación. La orden judicial da a la empresa matriz china, ByteDance, la opción de desvincularse de TikTok para permanecer en los Estados Unidos, pero han dicho que no lo harán. Nuevamente señalaría la preocupación que tengo personalmente sobre el ex líder de ByteDance, quien emitió una declaración pública diciendo que actuaría en los intereses de Xi Jinping y del Partido Comunista Chino con cualquier empresa en la que esté involucrado. Eso, notablemente, estaba relacionado con otra empresa, no técnicamente TikTok, pero representaba posibles agendas de ByteDance según sus declaraciones públicas, las cuales, nuevamente, hizo públicas. Ahora en otras noticias, amigos, MAHA, la agenda Hacer América Saludable otra vez, parece llegar antes de lo previsto, incluso antes de que Trump asuma el cargo. Al parecer, la FDA podría prohibir el colorante rojo para alimentos, incluso sin que Trump esté en el gobierno. Hablaré más sobre esto después de una breve pausa. Volvemos en menos de 60 segundos, así que no se vayan. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Bienvenidos de nuevo. MAHA, la agenda Hacer América Saludable. Otra vez, podría estar llegando antes de lo esperado. Ahora Trump dice que quiere traer esta iniciativa a los Estados Unidos. Robert F. Kennedy Jr. propuso como director del HHS un plan para prohibir químicos dañinos usados en productos alimenticios. Entre los señalados están todos los colorantes químicos que utilizamos, los artificiales, y ahora parece que la FDA podría prohibir al menos uno de estos, incluso sin que Trump esté en el gobierno. The Guardian informó lo siguiente. Dicen que un colorante rojo para alimentos, omnipresente en bebidas, snacks, caramelos y cereales estadounidenses, podría ser finalmente prohibido por el gobierno federal después de años de preocupación por sus impactos negativos en la salud, especialmente en los niños. Señalan que la Administración de Alimentos y Medicamentos podría tomar medidas pronto para restringir el aditivo conocido como rojo 3, derivado del petróleo y utilizado para dar un color rojo cereza a una variedad de alimentos. Aunque la FDA afirmó que este colorante alimentario, al igual que otros aditivos aprobados, es seguro para consumir si se usa correctamente, el rojo 3 ha demostrado ser cancerígeno en animales y ha estado prohibido en cosméticos desde 1990. ¿No es curioso? No puede usarlo en cosméticos, pero puede comerlo. Grupos de salud pública también lo han relacionado con problemas de comportamiento en niños. Además, grupos de salud pública lo han vinculado con problemas de comportamiento en niños. Dicen que ahora hay una creciente presión sobre la FDA para prohibir este colorante junto con otros que, aunque tienen etiquetas de advertencia o están prohibidos en la Unión Europea, se permiten libremente en los Estados Unidos. El año pasado, California prohibió 4 colorantes alimentarios, incluido el rojo 3. Robert F. Kennedy Jr., la elección de Donald Trump para ser el próximo secretario de Salud durante su segundo mandato, ha vinculado estos colorantes con el cáncer y ha criticado a la FDA por permitir ciertas sustancias en los alimentos. Básicamente hay suficiente indignación pública ahora, probablemente debido a las discusiones que se están teniendo sobre estos aditivos. Robert F. Kennedy Jr. está hablando de esto, y la próxima administración de Trump también está discutiendo prohibirlos. Esto está creando conciencia pública. La conciencia pública está generando demanda, y la FDA está reaccionando a esa demanda y podría prohibir el rojo 3 antes de que Trump asuma el cargo.
Ahora miren, probablemente se sorprenderían de cuántos aditivos químicos en los alimentos son en realidad subproductos industriales. Muchos de estos aditivos están prohibidos en otros países porque estudios han demostrado que pueden ser dañinos. Robert F. Kennedy Jr. ha sido muy claro con sus planes de intentar prohibir muchos de estos químicos en los Estados Unidos. Es muy probable que empecemos a ver informes sobre los problemas de salud relacionados con muchos de los químicos utilizados en nuestros alimentos. Hay historias interesantes sobre cómo muchos de ellos fueron aprobados en primer lugar. Esto incluye, por ejemplo, industrias como la del aluminio o la del petróleo, que hicieron lobby o incluso pagaron a médicos o dentistas para que los respaldaran, con el fin de presionar al gobierno para que los legalizara e incluyera en nuestros alimentos. Algunas de estas historias se volverán interesantes a medida que avancemos, porque probablemente veremos muchas de ellas reportadas públicamente, algo de lo que gran parte del público no estaba al tanto hasta ahora. Ahora bien, Florida también se está adelantando a la agenda MAHA y a la próxima administración de Trump. El cirujano general del estado declaró hace un par de semanas que agregar fluoruro al agua potable es una forma de mala práctica en salud pública. Fox 13 informó esto el 22 de noviembre. Dijeron que el cirujano general de Florida, el doctor Joseph Ladapo, anunció nuevas pautas el viernes en ese momento, recomendando que todas las ciudades y condados del estado dejen de agregar fluoruro al agua potable. El doctor Ladapo habló en una conferencia de prensa en Winter Haven, que fue noticia la semana pasada cuando la ciudad anunció que ya no se agregará fluoruro al suministro de agua para fin de año, y dijo lo siguiente: es una mala práctica en salud pública, con la información que tenemos ahora, continuar agregando fluoruro al agua. El doctor Ladapo mencionó estudios que indican que una exposición excesiva al fluoruro podría causar niveles más bajos de coeficiente intelectual, haciéndolo menos inteligente, y problemas de salud mental en los niños. Robert F. Kennedy Jr. también ha señalado que el fluoruro es perjudicial para nuestra salud. Ha sugerido que, aunque tal vez no pueda prohibir el químico a nivel estatal, el fluoruro, que es un subproducto de la industria del aluminio, históricamente fue promovido por estas empresas mediante el lobby, logrando que los dentistas lo respaldaran. Gracias a esos respaldos, se permitió su inclusión en el agua potable. Robert F. Kennedy Jr. argumenta que, aunque no pueda obligar a los estados a dejar de agregarlo al agua, sí puede responsabilizarlos e incluso acusarlos de mala práctica médica si continúan agregándolo al agua potable. Además, recientemente se identificó otro químico en el agua potable como potencialmente tóxico. Esto también se informó hace un par de semanas. NBC informó que aproximadamente un tercio de los residentes de Estados Unidos han estado recibiendo agua del grifo que contiene un subproducto químico previamente no identificado. Este nuevo subproducto químico preocupa a algunos científicos, quienes están investigando activamente si podría ser tóxico. La sustancia recién identificada, llamada cloramina intramida anión, se produce cuando el agua es tratada con cloramina, un químico que se forma al mezclar cloro y amoníaco. El cloro, dicen, se usa con frecuencia para eliminar virus y bacterias en los sistemas municipales de tratamiento de agua. Los investigadores señalaron que la existencia de este subproducto químico se descubrió hace unos 40 años, pero solo ahora fue identificado gracias a las mejoras en las técnicas de análisis, que finalmente permitieron a los científicos determinar su estructura química. Dicen que, cada vez más, la cloramina ha sido preferida sobre el cloro porque este último también produce subproductos, algunos de los cuales están asociados con el cáncer de vejiga y son regulados por la EPA. En algunos casos, no se puede usar legalmente porque está regulado, por lo que encontraron una manera alternativa de hacerlo utilizando otro químico. Esto significa, nuevamente, que es posible que hayamos estado consumiendo químicos tóxicos sin saberlo durante mucho tiempo. Amigos, denle clic al botón me gusta, dejen un comentario y nos vemos la próxima. Muchas gracias.